Bienvenido, soy Mario Alonso, fundador de Todo Logística, y junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por la logística, el transporte, los puertos y el comercio exterior. Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Si este contenido gratuito es de tu agrado, dale me gusta y coméntalo. Compártelo y suscríbete al canal. Con cualquiera de estas acciones estarás ayudándonos y colaborando para que otras personas se enteren de esta información. Bueno, buen día Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, Mario, un gusto estar contigo. Igualmente. Víctor, para contarle a la audiencia, ¿desde dónde nos estás hablando? Les estoy hablando desde Uruguay, desde la ciudad de Colonia de Sacramento, particularmente desde la zona franca de Colonia de Sacramento. Bien, solo para los que no conocen esa hermosa Colonia de Sacramento, comentarle un par de cosas que deberían conocer de Colonia de Sacramento. Bueno, Colonia de Sacramento es patrimonio histórico de la humanidad, tiene una ciudad de sus inicios, una combinación entre casas portuguesas y españolas, que es una casa portuguesa, una casa española, que callecitas como de esa época, la muralla, toda esa parte histórica que es muy rica. También hace poco se inauguró el Real de San Carlos, también una parte muy rica de la ciudad. Bueno, tiene una conexión bastante importante con la zona franca. La zona franca de Colonia inicia cuando se deja de utilizar la Plaza de Toros, y hay una fábula que dice que se crea la zona franca para poder darle trabajo a la gente que no trabajaba más en la Plaza de Toros, por ejemplo. Es un cuento, obviamente, pero bueno, nos gusta. Y después, bueno, sus playas, ¿no? Colonia tiene una margen al Río de la Plata con muy buenas arenas, que bueno, en verano y en otoño y en primavera también. Y por último, sus vinos. Tiene muy buenos vinos. Bueno, excelente embajador de Colonia, como le has contado. Vamos ahora a comentarle a la audiencia. Nosotros queremos siempre poner en contacto con esta serie a nuestros clientes, ponerlos en contacto con ellos. Quiero que les digas, ¿quién es Víctor Machín? Bien, Víctor Machín, estudiante aún de la carrera de contador público. Abandonamos por un tiempo, pero el señor que está enfrente nos motivó en base a su carrera y hace poco que se recibió a seguirla. Con esto de la virtualidad, creo que a todos los empresarios nos ha ayudado en algunas cosas, y una de esas es esa, a seguir formándonos. Emprendedor desde muy chico, ya 11, 12 años en IMUB Logistics. Inicia su carrera logística aprendiendo en una gran empresa de Montevideo, y que hoy es el líder a nivel internacional de este rubro. Aprendí muchísimo ahí. Y bueno, y después, por deformación, un poco de mucha experiencia en lo que es zonas francas a nivel de Latinoamérica y bueno, comercio exterior, por supuesto. Por el otro lado, amante de los caninos, amante de los perros, hago deporte, kitesurf, y bueno, emprendedor, perros y kitesurf, básicamente. Impecable. Bueno, tenemos ahí en común un gusto por el kitesurf, así que bueno, conversaremos en otro momento sobre ese aspecto. Pero vamos ahora al tema del emprendedurismo en el área de la logística, ¿no? Comentabas que trabajaste en una empresa justamente grande, importante en esto. ¿Qué tan difícil es arrancar cuando uno ve que sus competidores están tan avanzados, tan desarrollados? Pareciera una cosa de titanes, ¿no? Salí a competir en un mercado con un proyecto de cero. ¿Qué te impulsó en esos momentos a arrancar y cómo veías al mercado como para iniciar ese proyecto? Bien, sí. Lo primero, uno no puede salir a competir con ellos, ¿no? O sea, eso es lo primero que hay que saber. Uno tiene que estar para determinados clientes que una empresa tan grande no le es
por procesos internos no le es, digamos, ágil, porque justamente cuando es grande, entonces por ese lado empezamos con InMove de tener pocos clientes, pero una atención muy personalizada, ¿no? Y en Colonia particularmente, que fue donde empezamos, había primero la oportunidad de que habían depósitos libres, ¿no? Dentro de una zona franca, la necesidad de tener depósitos, y después la oportunidad de que habían potenciales clientes que querían salir un poco de empresas grandes y tener esa opción de atención o confianza personalizada, directamente, yo siempre le llamo directamente con el dueño. Te soluciona el problema el dueño. Y eso son oportunidades que creo que está en todos los ámbitos del negocio de poder fidelizar clientes y confianza. Bien, entiendo. Dentro de todas las posibilidades de logística, de cross-docking, de manejo, elegiste el tema de trabajar desde una zona franca. Me gustaría que te explicaras a la audiencia, y en particular una zona franca en Uruguay, que si bien hay muchísimas y las zonas francas en el mundo dan trabajo a miles y miles de personas, pero contanos un poquito de cómo son las zonas francas en Uruguay, qué es lo que ofrecen. Bien, para eso, Mario, tengo que arrancar diciendo que zonas francas en Uruguay van a cumplir 100 años próximamente. Con esto quiero decir que tiene una larga trayectoria y probada trayectoria para poder vender servicios y también, como le llamo yo, vender el país afuera. ¿Ah? Zona franca lo que hace es una herramienta más para poder vender este hermoso país que es Uruguay. ¿Ah? Tiene una versatilidad en el cual uno dentro de una zona franca puede hacer, obviamente, servicios, comercialización, manufactura. Entonces, tiene una versatilidad necesaria para los inversores que invitaría a todo el mundo poder explorarlo. Pero a su vez, agregado a un país como Uruguay, ¿ah? Que tiene esa estabilidad que ha generado que tenga una ley de casi 100 años para este tipo de plataformas. Entonces, creo que es una herramienta que está al alcance de mucha gente y mucho más hoy a nivel de virtualidad, como para poder impulsar sus negocios en la región y explorar distintas opciones para cada uno de los tipos de productos, porque entiendo que, por lo que he visto y la experiencia que tengo, generalmente se adapta, ¿no? O sea, y eso es lo que buscamos. Desde InMove buscamos esa adaptación en la cadena de cada cliente tenga, ¿no? Y lo que ello conlleva. Víctor, sin dar marcas o nombres de empresas, pero contanos para poderlo materializar todas estas ventajas en casos concretos, casos de éxito o experiencias de decir, bueno, aquí tenemos un empresario de tal país que se apoya en la zona franca para hacer tal cosa, para que las personas puedan visualizar y entender cómo los puede beneficiar el usar una zona franca, por ejemplo, en Colonia. Bien. Obviamente que al estar en Colonia tenemos muchos contactos con personas de Argentina, ¿ah? Que utilizan como plataforma logística, como hub logístico, la zona franca de Uruguay, pero Uruguay mismo, ¿no? También de Estados Unidos, un 20% de nuestra cartera de clientes está desde Estados Unidos para entrar a esto que llamamos nosotros Mercosur y el sur de Latinoamérica, ¿no? Que es un mercado muy grande y muy activo, ¿no? Tiene muchísima cantidad de personas, y bueno, el tránsito por Uruguay es una ventaja competitiva a la hora de, por un tema geográfico, uno, y por el segundo tema, que es la estabilidad y la confianza que ha generado el propio país. ¿Ah? Yo soy un convencido que Uruguay, por su tamaño, lo que más vende es profesionalismo en su gente y confianza. ¿Ah? Porque acá nadie cambia ninguna regla de un día para el otro, sino que tienen una discusión. Hace poco, creo que la semana pasada, salió que Uruguay es el 13º país en niveles democráticos, a nivel del mundo, primero en Sudamérica. Entonces, creo que eso genera que de distintos países vengan y asienten sus negocios. No 100%, yo también siempre digo, es una parte, el negocio hay que separar un poco la inversión, y una de esas opciones es zona franca por su estabilidad. Bueno,
tema Uruguay, por la región geográfica, y empresas que hacen este tipo de cosas, y hay muy reconocidas. Las últimas pasteras se han instalado en zonas francas, ¿no? Hay una en Uruguay, hay otras que están en otro lado y hay una nueva que está viniendo. Hay empresas de refrescos que la segunda o tercera planta del mundo está en Colonia de Sacramento. Generadores eléctricos, empresas que arman desde, te diría, free shop, te podría decir, empresas de maquinaria para calibradores de fruta. La gama es muy grande, es muy grande. Ropa, es muy grande. Y de nuevo, y lo que buscamos siempre es, como te decía, adaptar, ¿no?, las estructuras que tenemos a la logística del cliente. Nadie sabe mejor que el dueño de la mercadería cómo manejar su mercadería. Claro, sin duda. Mencionaste, Víctor, una empresa norteamericana que quiere llegar a esta región, aquí, América del Sur, utiliza entonces la zona franca y los servicios, como mencionaste, profesionales, con esta estabilidad. ¿Qué tipo de ahorros tiene desde el punto de vista de impuestos o en qué se beneficia también en su operativa, en esto que todo el mundo busca hoy por hoy cada vez, maximizar la rentabilidad o cada vez que la competencia hace que los profits sean más pequeños, ¿no? ¿De qué manera funciona bien esto de las leyes de zona franca para la distribución regional? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que zona franca, como en inglés se dice free zone, uno no está grabado por ningún impuesto creado o a crearse. Eso genera una estabilidad futuro con respecto a los impuestos. Lo segundo es que la mercadería que ingresa a zona franca está en tránsito. Nunca se importa o se exporta directamente, entonces no se pagan impuestos de importación a zona franca, ¿no? Eso lleva para mucha facilidad para amalgamar y hacer esas infraestructuras grandes de poder transformar productos o armar productos, en casos que tenemos de mucho éxito en zona franca de Colonia, que bueno, vienen partes de todo el mundo y se amalgaman en Uruguay, ¿no? Y salen con el producto final y con la versatilidad que sabemos que tiene cada uno de los mercados. Te estoy hablando desde el idioma, puede ser una opción, con etiquetas totalmente distintas, por regulaciones, hasta la energía eléctrica y los tomas corrientes, ¿no? O sea, a ese detalle y esos valores agregados se pueden dar todos adentro de zona franca y generar en sí un producto directo al consumidor final, como el consumidor final quiere que le llegue. Estoy seguro que hay muchos de los que nos están mirando, nos están escuchando, es que han recibido un celular que tiene la ficha de, digamos, de la conexión eléctrica que necesita y no una del extranjero. Bueno, ese tipo de cosas se hacen adentro de zona franca también. Y genera un ahorro y a su vez una eficiencia de introducción de tu producto, de su producto en realidad, a cada uno de los países. Y el ahorro viene por el lado de impuestos, que obviamente a veces aplican y muy grande, ¿no? Okay. Me gustaría ahora, Víctor, preguntarte un poco sobre el recorrido que fuiste haciendo desde que creaste la empresa hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes que te tocó como emprendedor en un proyecto de logística en una zona franca? Bien, como emprendedor creo que mi deformación es contable, como ya les había comentado. Aprendí el negocio con gente que sabe mucho. Por suerte me tocó gente que sabe mucho al lado mío y quizás desde el punto de vista contable, porque yo siempre digo, todo muere en la contabilidad, todo lo que pasa. Entonces, si uno mira todos los procesos en la contabilidad, es como que muere todo. Entonces, bueno, aprendí ese tipo de procesos, aprendí cómo utilizar la zona franca de la manera que la gente o los inversionistas o los empresarios necesitan para venir a Uruguay, ¿no? Ese recorrido me generó que obviamente está en permanente actualización, ¿no? De nuevo, es una ley, se actualiza, se mejora, a veces cosas nuevas. La circular del 2015 por el Mercosur, cuando se ingresan los certificados de origen derivados, uno tiene que actualizarse. Cuando sale el código de la ARU,
de la CARU, perdón, que pasa a la zona franca a ser parte del territorio nacional y deja de ser un exclave para ser un enclave. Todo ese tipo de cosas genera desafíos, pero un montón de oportunidades. Y eso es lo que siempre busco, o sea, ese es mi foco, o el foco de la empresa. ¿Qué tipo de oportunidades darle a la empresa, pero también a nuestros clientes para que puedan desarrollar su negocio? Como dificultades en sí, obviamente, la búsqueda del cliente es un proceso muy largo en esto. Es un proceso largo, con decirte que tenemos un promedio que no menos de 6 meses para cerrar un cliente firme, por decirlo de otra manera. Entonces, el desafío más grande que tiene este tipo de empresas, y más cuando uno recién arranca, es que no tenés nombre, no tenés quien confía en vos. Entonces, esa primera confianza de un cliente se atesora al principio. Ese primer cliente que hace todo contigo, que se atesora. Es más, al día de hoy ese primer cliente sigue siendo cliente nuestro, ¿no? Lo cuidamos como, digamos, como debe ser, no con ninguna particularidad, sí con una añoranza y un cariño muy grande, porque fue el primero que confió en que nosotros podíamos hacer una diferencia para ellos. Eso es una de las dificultades. La otra dificultad que tenemos a veces las empresas de logística es el tema de infraestructura. ¿Somos un país logístico? Sí. ¿Somos un país de tránsito? También. ¿Somos un país que genera valor? También. Pero a veces la estructura a nivel logística, desde rutas hasta a nivel de maquinaria. Cuando viene una planta grande como la que está viniendo en este momento, nos quedamos sin grúas, nos pasa eso. Y esas son dificultades que tenés que ir solucionando como emprendedor, pero no por el negocio en sí. Porque a veces la solución va a pérdida, con tal de darle una solución al cliente, que es el que confió en la empresa, ¿no? Bien. Wow, tal cual, qué desafío. Dijiste, y le das mucha preponderancia a la parte administrativa, a la parte contable, ¿no? Pero también reconociste que en la comercialización, el tiempo de captación de un cliente, medio año como mínimo, ¿no? Y obviamente debe haber clientes que hayas ido tras ellos y haya sido mucho mayor el periodo de tiempo para poder seducirlo, que compren la idea y que empiecen a trabajar por la zona franca, por Uruguay primero, por la zona franca en segundo lugar y con IMU en tercer lugar. ¿Cuál es el papel de lo comercial, ¿no? ¿Cómo te ha costado o no, con una formación como la que tuviste, desarrollar toda la parte comercial? Porque creo que ahí está el éxito también, ¿no? En esa captación. Bien, ahí yo tengo una parte que soy muy socialmente responsable, le llamaría, y participé muchos años de una organización sin fines de lucro que me entrenó en esto de ser del comercial, de la oratoria, de la negociación, de muchos años desde muy joven. O sea, participé 11, 12 años en esa organización y me fue pasando de que me fui transformando el Víctor contador, aquel que era, podemos decir, solo número y 1 más 1 es 1, y así a un comercial que de buscar soluciones y vender una idea probada y convencido de que funciona, ¿no? Pero sí, es todo un proceso. También en IMUB somos 2 socios y el otro socio es netamente comercial y he aprendido mucho de su expertise, Sebastián Martínez, en cuanto a proyectos, a megaproyectos y bueno, cómo vender ese tipo de proyectos. Bien. ¿Cómo les pegó estos 2 años tan atípicos que nos tocó vivir? ¿Cómo les pegó en particular? Digo, vemos entre nuestros clientes que según el rubro, según dónde estaban más sus clientes, a algunos les pegó más o menos. ¿Cómo le pegó a iMove? Bien, a iMove le pegó positivamente dentro de lo que es ventas y nuevos contactos y la forma de llegar. Soy un convencido que la pandemia hizo sacarnos aquel gorrito que teníamos puesto, que si no te visito, no conozco quién sos y no conozco qué tipo de chapa tenés o cómo son tus depósitos, no te contrato. No, eso terminó, porque no podía viajar.
y yo la mercadería tenía que llegar igual al cliente, porque si no se fundían las empresas. Entonces, hubo mucho de eso de adaptabilidad a lo que es logística. Obviamente, lo que tuvo mayor fuerza fue la última milla a nivel de logística. Yo creo que explotó la última milla. Pero bueno, obviamente que el camino para atrás de la logística también sirvió, porque las empresas tuvieron que salir a buscar soluciones y tenían que tercerizar, no había más remedio porque no podían mandar a su gente. Entonces, en ese sentido, las personas que ya veníamos con una confianza y una trayectoria, golpeando un montón de puertas mucho tiempo, antes en recorrida, ahora por Zoom o por Teams o por la plataforma que se elija o la que necesitemos, creo que ayudó a cortar esa distancia que antes era un vuelo. Y obviamente en los costos también bajó, porque se vende más barato. También el precio de venta y el costo de venta es más barato. Entonces creo que en ese sentido la pandemia ayudó. Por supuesto, tuvimos que tener, para poder seguir funcionando, protocolos muy severos en cuanto a nuestra gente. No tuvimos que parar nunca, por suerte. Nuestro equipo IMUV no es Víctor Machín, sino que es un grupo de personas que tienen la camiseta puesta y que en todo momento estuvieron a la altura de la responsabilidad para llevar, digamos, este tema pandémico, que no es solamente la empresa, ¿no? Tenían temas familiares, de nuevo, ¿no? Trabajar desde la casa, y en la casa, lo complicado que a veces es trabajar desde la casa cuando uno no tiene un espacio, bueno, ese tipo de... que estamos muy agradecidos desde IMU para con la gente, y muy responsable en el sentido que, tuvimos uno de los proyectos más grandes que tuvo IMU en el 2020, plena pandemia. Movimos cerca de 13.000 toneladas de producto en 3 meses, por ejemplo. Wow. Y no tuvimos un caso de COVID en esos 3 meses. Es más, los primeros casos de COVID lo tuvimos recién ahora, en el 2022. O sea, pasamos 2 años sin casos. Qué increíble. Bueno, qué suerte y qué lindo lo que contás y qué afortunado de que en la pandemia se hayan dado estos negocios y hayan ido creciendo. Qué bueno eso y qué buena noticia. Todos los que nos están escuchando desearían saber y tener la bola de cristal para ver cómo va a seguir esta historia, cómo va a ser el 2022 y los años por venir. Y yo creo que, si bien la bola de cristal no existe, preguntándole a cada uno de nuestros clientes, entre todos se va digamos, de alguna manera construyendo un poco, echando un poco de luz hacia este futuro por venir. ¿Cómo ves el corto y el mediano plazo en el negocio? Bien, como te decía al principio, hoy cuando recién arrancamos hablando de la pandemia, hubieron cosas que pasaron que vinieron para quedarse. ¿Verdad? Yo creo que la conectividad es algo que ya estaba, y esto fue exponencial lo que pasó. Eso vino para quedarse, y seríamos muy, muy necios decir quiero volver al 19 cuando me reunía. No, seguramente primero te vas a reunir por Zoom y capaz que por allá en algún momento viajás. Bien, pero ya cuando esas cosas vinieron para quedarse, vino en la educación, en los negocios, en la vida cotidiana, vino para quedarse. Eso por un lado. Eso hace que las empresas cada vez sean más tecnológicas también. O sea, la parte de inteligencia en las telecomunicaciones y los procesos van a tener que estar todos seguidos de alguna manera por la tecnología en sí, ¿no? La persona quiere saber dónde está el producto porque no lo ve. Y recordemos, la logística o las personas que te dan su logística o su producto para que vos le hagas la logística, te están dando su bien más preciado. Es lo que su empresa funciona por ese producto. Entonces, nos tenemos que adaptar a ese tema, irnos adaptando, por más que ya nos pegó un gran cimbronazo, pero seguir adaptando en ese sentido. Creo que es muy positivo para los negocios.
porque es más versátil, es más fácil hacer negocios. Lo que sí hay que tener mucho cuidado con la responsabilidad que tenemos los uruguayos como uruguayos, no solamente Zona Franca o Imub Logistics, de vender lo que realmente podemos hacer. ¿Ah? Porque de la misma manera que tienen mucha confianza en Uruguay, donde uno venda algo que no lo puede lograr o también se mancha esa confianza. No es un tema de una persona, es un tema de todos los uruguayos vendiendo cosas que se pueden hacer desde Uruguay. ¿No? Entonces, hay que tener mucha responsabilidad porque esa persona que va a confiarte su negocio o su producto, te está confiando su bien más preciado. Y donde falle una vez es muy complicado volver. Se puede, porque se generan soluciones y puede haber errores, pero el tema es no vender cosas que no se pueden. Víctor, la verdad que ha sido un gusto escucharte, gracias por estas respuestas y mucho éxito en esos estudios. Espero que puedas rápidamente alcanzar esa meta que había quedado postergada o abandonada. Mario, bueno, primero agradecerte el tiempo, las preguntas, esa frutillita que me diste en su momento para seguir estudiando, que dije, Mario lo hizo, debería poder. Después a todo Logística y por supuesto a Rafael por todo el apoyo. Yo creo que hace como fácil 9 años que venimos trabajando de los 11 que tiene Imub, y siempre ahí viendo qué necesidades tenemos como parte de este negocio que es la logística, que no es solamente Zona Franca obviamente, sino que es toda una cadena que tienen que ser los eslabones muy fuertes para poder mantener esa confianza de los clientes en los productos. Y obviamente que toda logística nos ayuda a seguir generando esa confianza y manteniéndola, ¿no? Como debe ser. Mucho éxito y que tengas una excelente jornada. Gracias, Mario. Hasta Gracias luego. a todos. Chao, chao. Este programa ha sido patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Visite todologística.com. Si el episodio fue de su agrado, no olvide dejarnos sus comentarios.